Y ligado a las responsabilidades económicas, el tener un bebé, por ejemplo, en casa implica muchos cuidados que se suman en múltiples ocasiones a otras labores del hogar y también en muchas ocasiones al trabajo fuera de casa, por lo que las tareas son comúnmente excesivas para una sola persona, especialmente para la mujer. Y precisamente en la Feria Internacional del Libro que concluyó el día de ayer, se presentó una publicación que busca visibilizar el trabajo que se realiza en las labores del hogar para que se traduzca en políticas públicas que hagan menos pesado el trabajo de cuidados en la Ciudad de México. Y para profundizar en este tema nos acompaña el día de hoy la licenciada Amalia García. Ella es titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. Licenciada, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantada de estar aquí. Pues estamos hablando de un libro que se presentó en la FIL, El descuido a los cuidados. Con este libro podemos nosotros identificar aquellos grupos de la población que requieren de ser cuidados, que no solo son los niños, y también quién los cuida. ¿Cuál es la intención de este libro, licenciada? Sus páginas nos abren las puertas de la percepción. Sí, efectivamente es un libro publicado por el Consejo Económico y Social y por la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Es maravilloso, a mí me encanta, incluso desde la portada, porque la portada es un pequeño monederito, estos que se venden en los mercados con un águila, simbolizando un poco al país, sí. Y luego los 2 pesos, estos que ya no existen, que ya desaparecieron, y atrás en esta portada está la canción de la Bartola. Sí. Bartola, y te dejo esos 2 pesos, compras, pagas el teléfono y la luz, y lo que sobre guardas para mi Alipuz. Es decir, se cree que lo que sucede en casa se hace de manera espontánea, mágica, nadie sabe cómo, pero ese es un esfuerzo, tanto el de las tareas del hogar como de los cuidados, que requiere una gran dedicación y además es un trabajo muy delicado, cuidar a pequeñitos, a bebés, cuidar a los niños, cuidar a personas enfermas, cuidar a adultos mayores, cuidar a personas con una discapacidad, requiere un gran esfuerzo. El INEGI reconoce que alrededor de el trabajo que realizan las mujeres en el hogar equivale como al 24% del Producto Interno Bruto, porque esas tareas que realizan, si no se realizaran, no permitirían que estuviéramos ahorita aquí en esta grabación, porque se trata de todo lo que se realiza en el hogar, el aseo, el lavado, el planchado, la comida, pero los cuidados que son tan importantes. Entonces, el libro de lo que habla es, primero, del aspecto teórico, de la importancia, el valor que tienen los cuidados, pero además un diagnóstico de quién cuida en la Ciudad de México, quién cuida a los niños, por ejemplo, de 0 a 5 años, y lo que encontramos es que hay espacio en estancias infantiles para el 52%. Pero ¿y entonces el resto quién los cuida? Pues son las abuelas, las vecinas, en fin. Veíamos en esta que ustedes acaban de presentar aquí en este programa, sí, a un hombre que hablaba de cómo cuida, y creo que es muy importante decir que los hombres deben compartir cada vez más también los cuidados, pero las empresas tienen obligación de crear espacios para los cuidados de sus trabajadoras cuando hay mujeres, y claro que el gobierno, es decir, el Estado mexicano, y aunque es cierto que el IMSS, el ISSSTE han creado estancias infantiles, no se le ha invertido mucho más dinero, hace falta que realmente se asuma que los cuidados son una tarea prioritaria y que debe haber presupuestos, que el gobierno nacionalmente y a nivel local debe garantizar los cuidados, que la sociedad debe hacerlo. En la Secretaría del Trabajo estamos impulsando la creación de cooperativas de cuidados, porque, por ejemplo, hablo de Iztapalapa, que es la zona con más jefas de familia en el país. ¿Qué es lo que sucede? Que estas jefas de familia dejan a los niños tal vez en la escuela, les dan desayunar, los dejan ahí, y después ¿quién los cuida? Cuando salen los niños de primaria, de secundaria, de la escuela, bueno, pues están deambulando. Se requiere que generemos un sistema de cuidados, y el libro lo que intenta es no solamente la radiografía, sino señalar que los cuidados son fundamentales y que deben garantizarse y son una prioridad. En este libro, en estas páginas, podemos encontrar nosotros cuáles son aquellas necesidades de las personas que requieren cuidado, pero sobre todo también de quienes las cuidan, para que entonces poderles otorgar el derecho
al cuidado? Absolutamente. Usted dice algo muy importante. Las personas que requieren cuidados, pero también las personas cuidadoras. Lo que significa, si alguien tiene un familiar enfermo, una persona con discapacidad, desde el hecho de cargarlo, hay que aprender a cargarlo porque si no acaba con la espalda rota, con la columna, y el cuidador o la cuidadora acaban mal. Son las mujeres las que realizan este trabajo y por supuesto debe visibilizarse los derechos de las personas que requieren cuidados, pero los derechos también de las cuidadoras y debe valorarse. ¿Dónde podemos encontrar, licenciada, este libro? Bueno, el gobierno de la ciudad lo está distribuyendo y sobre todo en las ferias del libro lo estamos haciendo, pero yo creo que este es un texto fundamental para quienes están dedicados a tareas de cuidados. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y por mostrarnos el descuido de los cuidados, licenciada Amalia García, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y con esto nosotros regresamos contigo, Alejandra, hay más información.